Los democráticos libertadores comenzaron bombardeando la Plaza de Mayo un mediodía, dejando 300 muertos. Un hecho tan monstruoso como el Guernica en el País Vasco. Y después, en junio del 56, fusilaron. Los planes de lucha y las movilizaciones, huelgas y ocupaciones de fábricas que ocurrieron en Argentina entre el 56, 57 y el 60 y tantos, inverosímil. No es que el gobierno, no, tampoco, el gobierno de Perón no fue un gobierno sin ninguna mancha, las tuvo, pero al lado de lo que vino después, Perón lo decía con sentido del humor: nosotros no somos tan buenos, nos han hecho buenos, lo malos que son los que quieren. La importancia es que Perón plantea con mucho coraje un proyecto que escapa a los modelos políticos en pugna en los años 40-50. Perón denuncia tanto al imperialismo anglosajón o el coloniaje. Piensen ustedes que todavía en el 45 África es colonia. China todavía, Mao no ha llegado al poder. En ese mundo, Perón plantea la tercera posición y dice: el comunismo, no es comunismo, eso es capitalismo de Estado bajo una dictadura feroz. Por eso todas las internacionales ligadas al Partido Comunista han tirado cataratas, discúlpenme, de mierda sobre Perón. Era imposible que Perón, nadie sino Perón podía dirigir un movimiento tan anárquico y tan complejo como ese movimiento peronista, más todos sus aliados. Miren, el proyecto de Perón es el último proyecto emancipatorio que tuvo la Argentina. Perón rompe con el nunca entró al Fondo Monetario Internacional, nunca entró a la Junta Interamericana de Defensa. Cuando comencé a hacer esa película, no tenía ni idea de lo que iba a terminar. Estaba muerto de miedo. Era mi primera película. Yo era un gran lector en aquellas épocas. Yo era un buen lector, siempre me interesó mucho la historia y los ensayos histórico-políticos, como consecuencia de la normalidad que vivíamos en la Argentina. Yo pasé toda mi adolescencia bajo dictaduras militares o democracias tuteladas. Yo me había formado no para hacer un cine documental. Yo me inicié estudiando composición musical y frecuentaba talleres de pintura y me interesaba muchísimo el cine, pero yo me sentí un insecto para hacer cine, porque me parecía una cosa tan compleja, no había escuelas de cine, y decidí comenzar a acercarme hacia el cine. Como no había la escuela de cine, me inscribí en el Conservatorio Nacional de Teatro, Arte Dramático. Sabía que el cine de ficción es el vértice, el embudo de convergencia de casi todos los lenguajes artísticos o estéticos. El cine de ficción es la heredera o sucedánea del gran teatro y sobre todo el teatro lírico. Es un arte temporal porque transcurre en el tiempo. Como nos cuenta una historia, es una novela, está pariente de la literatura, y como la cuenta en escenas, es teatro. Pero además, como esto se desarrolla en el tiempo, es hermano, el cine es hermano mayor de la música, es un arte temporal. Pero todo eso, el embudo cuál es, y el embudo de la pintura. Si yo cierro los ojos, no hay más cine. El cine es imagen, y el cine de ficción o el cine con vocaciones artísticas o estéticas es arte plástico en movimiento. Arte plástico en movimiento. Tan arte plástico es que los maestros del mundo no necesitaron la palabra. De tanto en tanto iba algún cartelito.
Es decir, la información estaba en la imagen. Y es un cine tan eterno que hoy seguimos viendo Potenkin o Juana de Arco en Noguera. Esa actriz sensacional, la vemos hablar y no sabemos lo que está diciendo, pero la expresión, la emoción es tan grande que me formé para hacer un cine de mucho nivel artístico. Pero fue tan grande el drama que vivíamos, o yo lo vivía de una manera tan intensa, tan intenso, el drama histórico nacional, que la otra gran vocación que yo tuve en mi vida estuvo ligada con la vida de mi país y la historia. Entonces nació, por necesidad existencial, un film histórico. No, digo esto, tantas escuelas de cine, los profesores, el guión, el tipo lo tiene ahí escribiendo el guión. Escuelas donde se estudia guión y historia del cine, y son escuelas de cine. Es lo mismo que enseñar piano sin el piano. Leyendo y escuchando música, pero sin el piano. Y el cine es también una práctica. Es una práctica. El 73 es un año clave en la historia contemporánea, porque es la derrota americana en Vietnam. Y es el año de los petrodólares, la crisis del petróleo. Y a la vez ha surgido la Organización de Países No Alineados un año antes. Los americanos se vuelven a su patio trasero en América Latina. ¿Quién era el secretario de Seguridad norteamericano? Henry Kissinger. Henry Kissinger es el comandante en jefe del ejército imperial. Y el jefe de la CIA es George Bush padre. Gana una a una las batallas. Acá, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Argentina. Y no en vano desaparecen 5 expresidentes. Son asesinados. 2 voladuras de avión, el presidente de los 2 de Ecuador, meses después a Torrijos. En diciembre del 76 es envenenado Joe Goulart en una estancia en Corrientes. La Hora de los Hornos, su primera parte, es un film de shock, es un film de denuncia, es un film que tiene el objetivo de una amplia difusión, es un film testimonio de denuncia de la situación de la pobreza y de los distintos tipos de violencia que el neocolonialismo derramaba sobre nuestros países. La segunda parte es una crónica histórica, es la crónica, por primera vez una película argentina tenía la osadía de hacer una crónica sobre el peronismo porque estaba prohibido por la ley, iba preso. El que pintaba Perón vuelve a preso. Yo recolecté muchos materiales, nadie quería tener una lata sobre noticieros de la época del peronismo. Y me los regalaban. Yo fui recolectando un archivo sensacional que lamentablemente después de la última dictadura yo no lo pude recuperar. La segunda parte es una crónica que está dividida en 2 partes. La primera es bien una crónica donde el relator lo es casi todo, que es los 10 años de gobierno peronista, y la segunda es desde el 55 al 68, que es más un cine documental directo, con entrevistas, con testimonios. Y la tercera parte era una parte que adrede quisimos dejarla inconclusa, inacabada. Yo hago un documental sobre la realidad de mi país hoy. ¿Para quién lo hago? Para sus protagonistas. Una parte no para denunciar para todos, pero esta segunda y tercera parte, que se llama Acto para la Liberación, la hago para los propios protagonistas de esta historia. Entonces interactúa la película y cada 40, 50 minutos termina una parte y se puede abrir un debate. El antecedente del exilio de Gardel es un proyecto que se llamó Los Tangos de Homero. Homero era un personaje negro, un romance.
un largometraje que intenté hacer en la Argentina ya con un pie prácticamente en el avión. Pero yo negaba mucho el hecho de que tenía que irme, yo quería irme. Entonces, esa suerte de locura que le viene al que tiene que irse porque corre peligro y no se va. Bueno. Pero en esa película el protagonista era un bandoneonista joven. Entonces retomo varios de esos personajes. Después de muchas frustraciones, yo me fui al exilio en el 76, un año después, en agosto del 77, me instalé en Francia, en París. Este proyecto en el año 78, después de hacer esta película de la mirada de los otros, el que vino fue el exilio de Gardel. Empecé a trabajar fuerte en el exilio de Gardel. Decidido a hacer, la idea era hacer una película que contara las historias del exilio. Y ahí empezó una larga búsqueda. Yo quería hacer una película muy signada o atravesada por el tango. Y empecé a trabajar eso, en capas, como si uno hiciera una torta en capas. Uno trabaja la capa de los personajes. Después uno trabaja una capa que son peripecias, faltan peripecias acá. Finalmente, pues, yo hice 3 o 4 guiones o 5, no me acuerdo, una barbaridad de guiones. Siempre queriéndome acercar a una versión propia de un film musical y exorcizar la pena riéndose de ella es lo más sano del mundo. Y así, bueno, fue surgiendo las historias. Recogí historias muy buenas, muy divertidas, pero al mismo tiempo era una película de la identidad. Todas mis películas están marcadas por la búsqueda de la identidad. Se convierte en una suerte de enfermedad o de vicio el tener que agarrar cosas que te recuerden tu identidad. El que se va afuera nunca escucha más tango en su vida, a lo mejor no escuchó nunca tango en su vida, pero sale a buscar un tango, sale a buscar un mate, cosas increíbles. Y uno vive pendiente de lo que no tiene y empieza a valorar lo que le falta. Descubre valores extraordinarios en cosas que no le daban ninguna importancia. Entonces vive enfermo de melancolía, de enfermedad del exilio. Teníamos toda la troupe argentina y buscábamos la protagonista por toda Europa. Italia, Francia, etc. La víspera de Navidad sonó el teléfono y era una mujer que hablaba, porque había que encontrar a alguien que al menos hablara algo de castellano. Y era Marina. Empezamos a filmar el 2 o 3 de enero. En una semana se probó toda la ropa, hicimos algunos ensayos. Esa fue la protagonista. Después no, los otros actores argentinos yo los había ido pensando, María Picho, todo esto. Bueno, todo eso fue un largo proceso. El caso interesante es el de Gardel. Tenía otra gran dificultad los de Gardel. No, en una película hay escenas que las puede filmar el asistente, no tiene ninguna importancia. El personaje baja del colectivo, y la cama y entra. Y en una película hay escenas que son el corazón de la película. Y hay escenas de alto riesgo. De alto riesgo. Estas escenas eran de alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Si te va mal, te insultan. Y si Gardel va a cantar y no es creíble, se va la gente, te insulta, murió la película. En el caso de Gardel, surgió alguien que no era cantante. Era un actor y director de teatro mendocino y escritor, muy buen contista y poeta. Al final de la película, el escritor está muy enfermo y recibe la visita de San Martín. Y de pronto aparece un tercer personaje en camiseta, un poco viejo, pelado, medio gordo, es Gardel. Gardel de 60 años. Carlitos, cántese algo. Yo ya no canto, jefe.
y ponen la vitrola, volver. Y se escucha, ¿me entienden? Se escucha y hace sus comentarios. Dios existe a veces. Y te regala cosas extraordinarias. Por eso hay que tener los ojos bien abiertos. No se puede ir con un esquema cerrado. Porque el actor es un duende, un ángel, que cuando está inspirado, la escena logró encenderle su motor y su inspiración, te propone cosas extraordinarias. Yo tengo formación de actor, entonces me acostumbré a escribir textos, diálogos, interpretándolos, hablándolos. No se puede escribir un diálogo si uno no lo habla, porque son irreproducibles si no los diálogos. Hasta último momento, a la mañana la preparamos y filmamos otras escenas. Y a mediodía no almorcé, me fui a mi casa que vivía cerca de la Bolsa de Comercio, esa gran rotonda vacía, porque se me ocurrieron 2 o 3 frases, o no me acuerdo. Y volví a escribir el diálogo. Gardel, era más difícil de todo. Yo buscaba un cantante, no lo encontraba. Y este hombre era un enamorado de Gardel. Si había visto las películas de Gardel, toda la mímica de Gardel, fue increíble. Quedó elegido. Por supuesto, el cine es una mentira. Entonces no era Gardel. Y por eso la iluminación en esa escena es un contraluz muy fuerte, que le da una suerte de halo mágico, esa luz de atrás que viene, y ellos casi figuras chinas con un poquito de lectura. En esa escena donde llega Gardel en un auto, baja y canta, no era esa la escena. La escena era que llega Gardel en un auto y ve 2 chicas lindísimas que atraviesan esa plaza del Palais de Glace. Y buen galán hace parar el coche y se acerca a ellas cantándoles Rubias de Nueva York. Pero ¿qué pasó ahí? Se había preparado un número musical. Compramos los derechos. Una coreógrafa muy grande, Graciela Martínez, hizo la coreografía. Se hicieron los vestidos de estas 2 chicas y ensayaron un mes. Pero por millones de cosas yo no pude ver los ensayos. Lo daba por hecho de que iba a ser muy bueno. Pero como era una escena al límite, uno la prueba y la ensaya en el lugar con todo. Y éramos como 80 personas, 40 o 50 de las trupas, algunos amigos, 4 de la mañana. El coche, todo eso. Un coche que valía una puñalada, valía $2.000 diarios. El coche, yo me di cuenta que no funcionaba eso, porque si eso no despertaba un fuerte aplauso y entusiasmo, era malo. ¿Quién se tragaba un número de tantos que hemos visto nosotros, de chicas de los años 20, y un galán que baja a cortejarlas, por favor? Yo había visto a él hacer una tontería, que era bajar del coche con sus 2 guitarristas y, como una gracia, cantar Anclado. Eso había salido bárbaro y toda la gente había aplaudido a rabiar. ¡Qué bárbaro! Una cosa que inventaron ellos. Vamos a hacer Anclado. Por supuesto, el Marcadi me quería comer mismo. Y fue una gracia. Mire, cada vez que se exhibió, al menos en Argentina, esa película, la gente aplaudía. Esa escena a rabiar. Los tiros fueron el 22 o 23 de mayo del 90. La película tuvo que postergarse un año su estreno. Y ese fue el mayor atentado que sufrimos, porque postergar un año esa película significó casi $400.000 de intereses bancarios. Las películas se financian vendiéndolas anticipadamente.
esos contratos no son, uno no te dan plata, firmás un contrato. El contrato, entre otras cosas, dice que en tal fecha le vas a entregar la película de acuerdo al guión que él ha aprobado. Y eso se descuenta en un banco. Hay bancos especializados, en Europa y en Francia lo hay, en todos los países grandes productores de cine tienen bancos con una sección, así como tienen una sección agraria, tienen una sección cinematográfica. Lo descuentan, pero los intereses eran altísimos en aquel momento. Algunos funcionarios del Ministerio del Interior, cuando el equipo de ese ministro se fue, bueno, nos dijeron la verdad, eso había sido una operación de tareas del Servicio de Información, así. Por eso ningún presidente, ninguno, yo le pedí a todos los presidentes que me aclararan, fue el primer atentado en democracia. Ninguno me dio información. Ninguno. Ni, por supuesto, ni Menem, que la noche del atentado, el primero en llegar al sanatorio fue el médico de Menem, para ver si me pasaba algo, en qué podía ayudar.